El pasado 21 de julio del 2011 hubo una reforma integral en cuanto a los derechos humanos. Faltaron algunas cosas, pero sí contiene algunos cambios importantes. En este video, en videos posteriores nos referiremos a los otros cambios. En este video en principal nos vamos a referir en cuanto al cambio en el capítulo primero de nuestra Constitución, la que llamamos la parte dogmática. Como ustedes saben, la Constitución se divide en dos partes, la dogmática y la orgánica. La dogmática contiene los valores principales y los derechos fundamentales del hombre que nuestra sociedad va a proteger, mientras que la parte orgánica va a contener la forma de organización del Estado. Aquí cabe señalar que anteriormente a la reforma, en México a la parte dogmática le denominamos las garantías individuales. Esta es una gran confusión que ha habido en México desde el nacimiento de los derechos humanos, porque como nos menciona Luigi Ferrajoli, esta división debe de existir de la siguiente manera. Los derechos humanos son el género, mientras que este género se divide en derechos fundamentales, garantías individuales y derechos de la personalidad. ¿Qué es cada una de estas? Los derechos fundamentales, nos menciona Luigi Ferrajoli, que son todos los derechos subjetivos inherentes a todos los seres humanos de forma universal, mediante que son dotados de su estatus de personas con capacidad de ejercicio o de obrar, y de personas y de ciudadanos. En estas tres características, es decir, los derechos, nos explica Ferrajoli, que los derechos fundamentales son universales a todos los seres humanos, precisamente en esos diferentes estatus del derecho, porque Ferrajoli hace mucho hincapié en que los derechos fundamentales no son productos del justnaturalismo, o como pretende argumentar el justnaturalismo, que son mediante el simple hecho de haber nacido humanos, sino que son producto de constantes luchas que siempre han existido en la humanidad en diferentes grados, pero a base de esas luchas de los pueblos es que se han logrado reconocer en diferentes estatutos legales, y ahora en el Estado moderno y en el contemporáneo mediante las constituciones. Debemos de recordar que los derechos fundamentales son todos aquellos que son para todos los individuos. Esta universalidad nos permite afirmar que estos derechos nos competen a todos los individuos somos titulares de todos y cada uno de estos derechos, y eso es lo que les da la garantía o la forma de ser fundamentales del ser humano, al estar reconocidos en las constituciones y de manera supranacional en los tratados internacionales. En cuanto a personas, debemos recordar que nuestro derecho mexicano, persona es aquel que ha durado con vida 24 horas o que fue presentado antes de estas 24 horas vivo ante el registro civil. En cuanto a ciudadanos, el artículo 33 de la Constitución nos menciona en primer lugar que el ciudadano es todo aquel mayor de edad, es decir, de 18 años, y que tenga un modo honesto de vivir. La interpretación de modo honesto de vivir es muy ambigua, como nos dice Ricardo Guastini, pero podemos clasificar a los ciudadanos como aquellos que son mayores de edad y que adquieren esta calidad a los 18 años para nuestro país. Y por último, en cuanto a su capacidad de ejercicio, pues ya sabemos que también la obtenemos a la mayoría de edad o en los intervalos, si logramos tener intervalos. Hay gente que llega a la mayoría de edad y no tiene esa capacidad de ejercicio porque tiene alguna deficiencia que pudiéramos llamar alguna discapacidad mental. Muy bien, todos estos derechos fundamentales, como ya lo mencionamos, todos somos titulares de ellos. Su ejercicio ya sí depende de la circunstancia en la que nos encontremos, de tal suerte que uno de los derechos fundamentales que todos tenemos es precisamente a votar y ser votado. Se toma como dentro de los derechos fundamentales a derechos políticos. En este ejercicio tenemos que entender que todos somos titulares de ese derecho, incluso los menores de edad, los niños, todos en general. Sin embargo, necesitamos la calidad de ser ciudadanos para poder tener acceso a este derecho. De tal suerte que nuestra confusión en México ha sido en cuanto a las garantías individuales. Creemos hemos tenido la concepción anterior en México que los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales son sinónimos. Sin embargo, Luigi Ferrajoli, como les mencionaba, ya ha hecho esta clasificación. Nos dice que las garantías son precisamente la forma
que tiene el Estado o que realiza el Estado dentro de su misma legislación, puede ser incluso dentro de su legislación federal infraconstitucional, para precisamente poder hacer uso, ejercicio de estos derechos que hemos llamado fundamentales. Eso es precisamente una garantía. Podemos hacer una analogía más o menos en cuanto a la hipoteca. La hipoteca es una garantía que precisamente otorga la seguridad de que tenemos derecho a que en caso de que no nos paguen el monto que avala la hipoteca, poder cobrarnos con el bien inmueble. De la misma manera, una garantía individual o una garantía social son esos mecanismos constitucionales o infraconstitucionales, o incluso en algunos estados como el de México, supraconstitucionales, que nos van a permitir precisamente el ejercicio de sus derechos fundamentales, y que como ejemplo, en general, tenemos el juicio de amparo en México, consagrado en el artículo 110 y 107 de nuestra Constitución, y en cuanto cabe señalar que algunos derechos fundamentales pues aún no son más que meras expectativas que tenemos a favor, pero que aún no hemos logrado garantizar. Es necesario que conozcamos esta diferencia entre estos tipos de derechos. Y por último, los derechos personales o de la personalidad. Estos derechos de la personalidad precisamente son los que tienen que ver con nuestros sentimientos y con nuestro libre desarrollo de nuestra persona. En México actualmente incluso ya acaba de salir algunas jurisprudencias en favor de algunas personas transexuales, donde ya se les permite precisamente que su acta original quede borrada, y nos dice la Suprema Corte que incluso aunque hubiera precisamente daño a terceros, es más importante el derecho personal de cada individuo a desarrollarse libremente dentro de los ámbitos que él pretenda. Es importante que conozcamos esta diferencia para poder crecer como nación y hacer esa modificación. En general, la modificación constitucional quedó como derechos humanos y sus garantías individuales. Seguimos teniendo esa confusión porque del artículo 1 al 29 realmente no existe ninguna garantía sobre los derechos.